Saludos cordiales a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la carrera Educación Básica del segundo nivel paralelo C. Este es el grupo C, que está conformado por Jean Paul Delgado, Emily Gutiérrez, Verónica Mayaguari, Maoli Segovia y Jan Zambrano. Vamos a hablar sobre la línea de tiempo viva de la evolución de las neurociencias. Vamos a hablar sobre lo que es la época antigua, sobre todo más que nada en el antiguo Egipto. Fue una civilización la cual estudió el cerebro y le atribuyó la función significativa, pero no fue hasta que se encontró el papiro de Ewan Smith, un tratado médico fichado aproximadamente en el 1600 a.C., pero basado en textos mucho más antiguos. Es el primer documento conocido que menciona que el cerebro describe casos clínicos de heridas cerebrales y sugiere la observación empírica, aunque los egipcios consideraban que el corazón era el órgano central del pensamiento y la emoción. Durante el proceso de momificación, el cerebro era extraído y desechado, lo cual refleja la escasa importancia simbólica al cual le daban a este, sino que creían que el corazón era el centro de todo. 860 y 360 Grecia, Hipócrates. Hipócrates fue uno de los primeros en argumentar que el cerebro era el centro de la inteligencia y no del corazón, como creía Aristóteles. En esta época existían diferentes teorías sobre la ubicación de la inteligencia y la conciencia en el cuerpo humano, mientras que Aristóteles y otros filósofos creían que el corazón era el centro de la inteligencia y las emociones. Hipócrates argumentó que el cerebro era el órgano responsable de estas funciones. En sus escritos declaró: los hombres deberían saber que del cerebro y solo del cerebro surgen nuevas alegrías, placeres, risas y diversiones, así como nuestras penas, dolores y lágrimas. Esta afirmación representa un paso fundamental hacia una visión cerebral de la mente, ya que destaca la importancia del cerebro y la regulación de las emociones, la conexión y el comportamiento. La visión de Hipócrates sobre el cerebro y la mente tuvo implicaciones significativas para el desarrollo de la medicina y la filosofía. Al conocer el cerebro como el centro de inteligencia y las emociones, Hipócrates sentó para el estudio científico del cerebro y su función. En la edad del Renacimiento, Andrés Vesalio, 1514 y 1564. Como sabemos, Andrés Vesalio fue un anatomista flamenco que revolucionó el estudio del cuerpo humano mediante la disección directa y la documentación precisa de su anatomía, lo cual revolucionó y corrigió numerosos errores de Galeno, quien había basado sus observaciones en animales. Vesalio presentó ilustraciones detalladas del cerebro humano y del sistema nervioso central, sentando así las bases de la neuroanatomía moderna. Bueno, les voy a hablar sobre René Descartes y su teoría del dualismo de la mente. Él propuso con la teoría del dualismo que la mente y el cuerpo estaban separados, eran entidades las cuales no convergían, sino que cada una funcionaba de diferente manera. También Descartes identificó que la glándula pineal era el lugar donde el alma interactuaba con el cuerpo, aunque erróneamente, desde la neurociencia contemporánea, su planteamiento filosófico más adelante estimuló el debate sobre la relación entre el pensamiento y la materia, lo cual contribuyó bastante a que más cosas se planteen en lo que es el campo de la neurociencia. El siglo XIX y siglo XX con Paulo Broca, 1824-1880. Paulo Broca es un neurologista francés que a través del estudio de los pacientes con daños cerebrales identificó una región en el lóbulo frontal izquierdo que controla la producción del habla, hoy conocida como el área de Broca. Existe el caso de Lebor, uno de los casos más famosos estudiado por Broca, que fue un paciente llamado Lebor, también conocido como Tan, debido a que solo podía pronunciar la palabra Tan de manera repetitiva. Después de la muerte de Lebor, Broca realizó una autopsia y descubrió que el paciente tenía una lesión en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro. Este hallazgo llevó a Broca a concluir que la región del cerebro era la responsable de la producción del habla. El área de Broca se encuentra en la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo del cerebro y juega un papel fundamental en la producción del habla. Santiago Ramón y Cajal fue un histólogo y neurocientífico español que es considerado uno de los progenitores de las neurociencias modernas. Ramón y Cajal realizó importantes contribuciones a la comprensión del sistema nervioso y a la estructura del cerebro. Una de sus aportaciones de Ramón y Cajal fue estructura del sistema nervioso. Ramón y Cajal descubrió la estructura de las neuronas y a la forma en que se comunican entre las sinapsis. Como segunda tenemos teoría neural. Desarrolló la teoría neural que sostiene que el sistema nervioso está compuesta por células individuales llamadas neuronas. Donald Head
fue un psicólogo canadiense conocido por su teoría del aprendizaje, basada en la plasticidad signáctica. En su libro The Organization of Behaviour, 1949, introdujo la idea de que las conexiones neuronales se fortalecen con la actividad simultánea, dando así origen al principio de las neuronas que las activan, las cuales conectó a la propuesta, la cual inspiró a las redes neuronales artificiales y a la neuropsicología cognitiva. Era moderna, finales del siglo XX y el presente, la neuroimagen. Como la introducción de la tecnología, las tomografías por emisión de positrones, PET, y la resonancia magnética funcional, fMRI, los investigadores pueden observar el cerebro en funcionamiento sin necesidad de intervención invasiva. Estas herramientas han evolucionado en el campo de la neurociencia y permiten a los investigadores observar el cerebro en funcionamiento sin necesidad de intervención invasiva, lo que ha abierto nuevas puertas para el estudio de los procesos mentales. La PET es una técnica que estudia pequeñas cantidades de sustancias reactivas para visualizar la actividad cerebral. Cuando se inyecta una sustancia reactiva en el cuerpo, se emiten positrones que interactúan con electrones en el cerebro, produciendo rayos gamma, que son detectados por una máquina de PET. Esto permite a los investigadores crear imágenes del cerebro en funcionamiento y estudiar procesos como el metabolismo y la actividad neuronal. Plasticidad cerebral. Se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse en respuestas a experiencias, aprendizajes y lesiones. Esto puede ocurrir a través de cambio en la fuerza y eficacia de las conexiones sinápticas entre neuronas, cambios de la estructura y función de las neuronas individuales, y cambios en la organización de la función en redes cerebrales. La plasticidad cerebral es fundamental para el aprendizaje y la formación en memorias y puede permitir la recuperación de funciones cerebrales después de lesiones o daño cerebral. Ya por último les vengo a hablar sobre lo que es la neuroeducación. La neuroeducación es una disciplina emergente la cual combina hallazgos de la neurociencia, psicología cognitiva y la pedagogía, con el objetivo de que el aprendizaje sea óptimo, sea un aprendizaje en el cual se promuevan métodos que consideren el desarrollo cerebral, la atención de la memoria y la emoción como factores esenciales para un aprendizaje efectivo. Investigadores como Tokujima Espinosa, lo cual lo han sistematizado en sus principios y recomendaciones para su aplicación práctica en diferentes aspectos y contextos escolares. Como vimos alrededor de la línea de tiempo, básicamente la neurociencia y la neuroeducación van muy de la mano porque dieron el paso a que las conexiones cerebrales, todo lo que investigamos acerca del cerebro, cómo funciona, qué es lo que ocurre básicamente en nuestra mente, cómo las reacciones químicas que hay afectan. Y esto aquí es significativo porque va a significar mucho para el niño que está aprendiendo, y vamos a también nosotros a saber cómo aplicar esas conexiones que pasan en el cerebro para estimular a los estudiantes para que aprendan de una mejor manera y así su aprendizaje sea óptimo. Muchas gracias.